pero muchos hermanos. Bueno, esta noche quisiera aportar algo de lo que es mi trabajo de investigación. Como algunos me conocen, he dado algunas conferencias sobre este tema, pero esta vez específicamente voy a dedicarme a lo que es el Capañán. Los que sabemos el concepto del Capañán, podría decirse que existe en este momento dos formas o dos maneras de interpretar el hasta tres de repente, ¿no? Con la otra perspectiva que yo presento. Por decir, no es algo absoluto. El Capañán es una serie de caminos que fueron trazados en los Andes, de tal forma que esto ha coexistido desde muchos años atrás, pero muy aparte de los caminos que ha permitido la unificación de muchos lugares geográficos hoy denominados países, que posiblemente antes de que se iniciara el concepto del Tahuantinsuyo de los 14 incas del Cusco, por hacer una referencia, pero anterior a eso ya existía, ¿no? Estos trazos de alguna forma telúricos en un origen ancestral. Y de esa forma el Capañán ha unificado, digamos, sería bueno que bajes el volumen de tu otro equipo, está haciendo un eco ahí. Baja el volumen de un equipo y solo habla. El Capañán originariamente tuvo un principio telúrico basado, digamos, en las eras que ha existido en los Andes. Hubo en los Andes un desarrollo de 4 extensas civilizaciones que tuvieron que ver con las 4 edades del tiempo, que se conocen como la edad de oro o el Coripacha, luego viene el Colcapacha, el Antapacha y el Chuchupacha. Ya en tierra firme, ya y en el vedor de su luz, en la primera era se desarrolla pues la civilización de los Pachas, que eran los generadores de las razas. En la siguiente era se desarrolló la civilización de los Apus, que vinieron a ser los señores de los seres creados. En la tercera era se desarrolló la civilización de los Huiracochas, que fueron los señores de la vida mística y espiritual. En la cuarta era, que comenzó hace 3.500 años atrás aproximadamente, se desarrolló la civilización de los Contixis, aquellos hijos que fueron llamados hijos del sol. Los dioses llamados Huiracochas, que tanto se lectura en algunos tratados o libros, habitaron pues el territorio andino y ellos son los que ayudaron a trazar los caminos del Capañán, instruyendo directamente a los amautas mediante la intuición y la visión interna. Era pues una réplica del camino, lo que conocemos los cielos, o el cielo trascendental, con sus lugares divinos y paradisíacos, que hacía pues recordar al hombre andino, que al ser de la persona es simple, o sea, un caminante en las creaciones de Pacha. Este es el camino que adquiere experiencia, en este camino se adquiere el caminante, digamos, experiencia, riqueza, sabiduría, el Capacán. Es lo que en la cosmovisión andina y mis hermanos hacen la interpretación desde el punto de vista espiritual del Capañán, donde se incluye la vida interestelar, donde existe el buen pensar, el buen sentir, el buen hablar y el buen obrar, que me va a ayudar a resumir todo esto cuando el Instituto Pachayachi de Cusco hace la exposición de todo esto, donde se ve pues una filosofía mística que existió en estas
partes de los Andes al estilo de los ascetas orientales, donde existían pues herederos de todo este conocimiento ancestral desde los orígenes antiguos, y ellos tuvieron en su sabiduría, y aquellos son los que también o sea, transmitieron a las futuras generaciones. Posteriormente, seguramente se retiraron a sus retiros interiores y quedaron las enseñanzas. Y de ahí nace todo esto de la explicación de la simbología de la chacana. Todo el recorrer místico, ¿no? Digamos, del Capajñán. Capajñán significa pues camino de la luz, la ruta de los sabios, etcétera, etcétera. Entonces, estos huiracochas pues dirigieron a los amautas, ¿no? Para que fundaran las ciudades sagradas sistemáticamente en una línea o alineación perfecta debido a la relación proporcional magnética del cosmos con las constelaciones, a una distancia igual a la otra, los caminos y los lugares sagrados que hasta ahora conocemos. De ahí que la estudiosa holandesa, basado en estos hechos históricos, telúricos, tan ancestrales, María Scholte, descubre la ruta virtual del Capajñán, al cual yo me voy a esta noche dedicar a hacer una breve exposición. Nosotros sabemos, y está de más repetir, el cosmos interestelar está localizado en los cuatro suyos, por lo que los caminos del Capajñán están orientados a los cuatro suyos en el territorio andino, según la imagen sagrada de la cruz cuadrada. Entonces, estamos a una época donde ya prácticamente esto ha transcurrido mucho tiempo desde que existe el concepto del Capajñán en el sentido del recorrido místico de la vida interestelar, porque nosotros sabemos que la filosofía andina es integral, ¿no? No es como la concepción occidental, y todo lo demás que lo conocen todos ustedes. No me voy a esta noche a repetir y ampliar estas cosas porque creo que es bien conocido gracias a la difusión que existe en estos momentos con el renacer del Pachacuti, porque el ciclo cósmico andino justamente ya ocurrió su inicio a partir de 1990-91 hacia adelante. Pero además estaba profetizado que cuando el disco solar sea sepultado, vendría el anochecer de los tiempos. Entonces surgiría un nuevo Pacarina o amanecer con el nacimiento espiritual de un nuevo Tunupa. Tunupa fue uno de los ascetas que justamente trajo una luz desde el Janampacha, y eso es parte de la cosmovisión andina, es parte de ese concepto místico o teológico que forma, lo cual a mi punto de vista también debe ser integrado en esta visión sociológica o política en aras de poder hacer una integración, valga la redundancia, íntegra, holística. Entonces, de ahí que este retorno de Tunupa Huiracocha o Apu con Tixi, el hijo de Illa y Texe Huiracocha, Pacha y Achachi, vino y trajo una enseñanza.
Así como vino también, prometió regresar. Esa es la gran incógnita y el gran misterio, por decir, de su retorno. Es más, la profecía narraba que el nuevo Tunupa nacería bajo la tutela de 3 Apus y el león sagrado del sur. Como pueden ver en la diapositiva, el cual me va a facilitar hacer el resumen, inicialmente los países no tenían la forma como nosotros lo conocemos. Entonces, ha quedado registrado en la historia de Tunupa o este personaje muchas versiones, aunque tergiversadas por los cronistas católicos occidentalizados, al no reconocer a un personaje que anduvo por estos lugares. Ese personaje también posteriormente fue cambiado, ¿no?, en su nombre por los incas, porque cuando ellos conquistaban no prácticamente aceptaban lo que originariamente sus pueblos collahuas tenían. Por eso que el nombre de Tunupa mayormente está en la parte aymara, a lo que cambió en la parte quechua como Huiracocha, por eso que se recuerda como el regreso de Huiracocha. Este personaje, según las crónicas, de alguna forma hacen referencia Apu Contixi Huiracocha hizo su divina residencia en la fuente primordial de nuestro lago, que hoy se llama Titicaca. No voy a discutir tampoco sobre la etimología exacta, lo que significa el Titicaca, pero que en la actualidad hay unas islas llamadas el Sol y la Luna, en donde él vivió, porque fue la fuente original primordial de la humanidad, cuando alguna vez existió en esta parte de los Andes un paraíso de los 20 que han existido a nivel planetario. Por eso que existen estas versiones de las profundidades de una ciudad sumergida en el Titicaca. Entonces, desde su residencia gobernó el Collao y todas sus civilizaciones que existían en los 4 sectores suyos de la América del Sur. Cuenta la historia o los hechos históricos que han sido grabados y repetidos por algunos cronistas, aunque tergiversando las ideas primigenias, se escucha o se lee que partió pues del sur con 2 hermanos Huiracocha al norte, cada uno por sus rutas paralelas hasta terminar su recorrido en la costa septentrional del Perú, donde se pierde el horizonte marino y fue caminando, dice, sobre la espuma de las aguas, lo que es el país del Ecuador en Manta. En la actualidad existen muchas civilizaciones bajo tierra que hace milenios floreció materialmente, con la única diferencia de que eran seres de conciencia espiritual y que mantenían la armonía con el Padre, la Madre, el Hijo y la naturaleza. Esa es la filosofía andina, un concepto que engloba y que es más auténtica. Y esto entonces es parte de la cosmovisión andina. Pero hay algo acá importante que yo he tratado, ¿no?, de hacer un análisis sobre una realidad geográfica. Bueno, cuenta la leyenda, ¿no?, que Huiracocha o Apu Contixi Huiracocha tuvo 2 ayudantes, y hay que entender que ese fue el Cristo andino, el personaje que bajó al estilo en la parte del cristianismo o los avatares de otras culturas. Hay que entender que nuestro planeta Tierra ha tenido muchas eras, así como hay nombrado la existencia de los pachas, de los apus, de los huiracontix o de los huiracochas.
cuya enseñanza está perdida, cuyas profecías y cosas que tienen que ver con todo este tema solamente poseen muchos ancianos y algunos quizás ya un poco olvidados. Como alguna vez escuchaba, hay una imposición tanto de la literatura, de los conceptos, de las costumbres, de todo lo que tiene que ver con la enseñanza que hoy día recibimos de parte de los seres oscuros o híbridos que nos gobiernan y está diseminado en todo el planeta. Entonces, como decía, el continente americano inicialmente no tenía la configuración de los países, pero es justamente en la América del Sur, como decían las profecías, toca su momento, su trabajo, y todo lo que tiene comienza a aflorar después del 10º Pachacutic que se ha iniciado, según los ciclos cósmicos. Pero, ¿a qué se debe que yo muestro estas figuras? Porque tiene algo de relevancia. Nada en la visión cósmica andina ancestral queda a un lado. Todo es una pieza fundamental que armoniza un todo. Es como un rompecabezas que está desintegrado y al armarse algo que está ya diseñado comienza a mostrar iconos o figuras. Sin ir muy atrás, el país de nuestro Perú no tenía la forma como la tiene ahora. Entonces, acá surgen hechos históricos de lucha, de guerra, de conflicto. Y aquí que algunos hermanos a veces reclaman, dicen, nos quitaron nuestro territorio, usurparon algo que no era de ellos. Es que hay una razón de vivir, hay una razón de existir, hay una razón cósmica, hay un plan divino que acontece paralelamente a la evolución humana, al tiempo y al espacio. Es por eso que los países comienzan a tomar de alguna forma estas figuras, como pueden ustedes ver. Está viendo las figuras, ¿no? Por ejemplo, nuestra visión cósmica andina es integral, es cósmica. De ahí que la naturaleza paralelamente también opera, pero solamente quizás para algunos curiosos, pero no necesariamente tenía que ocurrir, por decir, hace 50 años atrás, sino todo a su momento, así como aparece la computadora para poder hacer el análisis, digamos, de algunos libros sagrados mediante la informática. A eso hay que unir, digamos, las ciencias, las teorías de nuestra ciencia que existe, las matemáticas, la geometría y todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Si bien es cierto que el conocimiento occidental difiere en el concepto de la visión andina, tampoco se puede descartar porque hace un aporte para entender. Hay que ver, según la ciencia, que el cosmos es pura matemática, es pura geometría, ¿no? Es por eso que se levantaron los monumentos en el Capañán con figuras alegóricas, monumentos, y si las lecturaran en forma literal como cualquier texto, comienzan a mostrar ciertos códigos, como la portada del Sol, donde el personaje central está reverenciado por Contixis y cuya efigie ha permanecido
exactamente hasta estos momentos, pero fue colocado exactamente donde se originaba el Capajñán virtual. Está relacionado a la segunda creación y específicamente con Tumupa. Por eso que María Solten descubre desde Tiahuanaco, pasando por Pucara y luego llegando hacia el Cusco, encuentra una proporción geométrica y matemática basado en puntos geodésicos. Luego, proyectando hacia Cajamarca, hace una varianza de la línea virtual que termina en el país del Ecuador, donde Huiracocha pues se mete, dice, en las profundidades del océano y luego promete regresar. Es ahí cuando comienza a funcionar posteriormente las formas que tienen los países o las adquieren. Sin darse cuenta, ustedes agarran un atlas, por ejemplo, de la ciudad del Cusco, un atlas de hace 10 años o 5 años atrás, no tiene la misma configuración de un atlas satelital que ustedes pueden observar, donde configura un puma yacente en la ruta virtual del Capajñán. Eso tampoco no puede dejarse de percibir, porque tiene un mensaje. Ahora, como pueden ver en la figura de la América del Sur, se puede mostrar que hay un hombre cósmico yacente en la cordillera de los Andes, que viene a ser la columna vertebral. Y exactamente donde está la portada del Sol, que viene a ser el punto o el vacío de la esfera que se forma de la chacana territorial, que ampliamente fue estudiado o expuesto por Carlos Emilio Villena y otros posteriormente, como Lajo y todos estos compatriotas que la conocen, tiene también un mensaje por el cual, ¿por qué una chacana se hizo territorialmente en la ruta del Capajñán? Que esto no tiene que ver necesariamente con el Capajñán territorial que mencioné al inicio, que son las carreteras o los caminos que vienen del norte hacia el sur, sino la línea virtual del Capajñán, que igual sigue significando el camino de la verdad, por el cual tenía que regresar Apu Contixi, Huiracocha, Utumupa. Y esta profecía ha existido hasta la llegada de los conquistadores españoles. Es por eso que les permitió hacer esta colonización, pero también había un karma colectivo, ¿no?, de los incas. Quizás arrastraban desde sus ancestros, porque la ley kármica es una ley universal, que bien cierto es un concepto oriental, pero que es algo real. Entonces, este camino virtual del Capajñán, pues, ha sido la profecía, como Reinaga y todos aquellos describen, el factor negativo, dice, de la conquista del Tahuantinsuyo y su consecuente destrucción. Entonces, estos hechos fueron trazados con un mensaje para el presente, cuando el 10º Pachacuti comience a ser operativo. Pero en el 10º Pachacuti también una luz divina del Janampacha tiene que descender, no quizás en la forma como a veces recibimos como enseñanza o mensajes de algunos, podrían ser maestros, yaquiris, cualquier denominación, al estilo de los cristianos, que esperan al Hijo de Dios en una teología creada que no necesariamente es auténtica a lo que el autor de alguna forma quiso decir. Entonces, este camino del Capajñán se inicia pues en la chacana territorial, que tiene como epicentro la portada del Sol. Pero si nosotros esto lo relacionamos
con la realidad de la vida, en este caso del hombre, vamos a ver que este es un mensaje cósmico y lo relacionamos con la biología. Por eso yo le llamo el estudio de las formas que tienen los continentes insertados en el Papagñán, que se resume como la anatogeografía, ¿no? Y de tal forma que la chacana está en el oído de esta calavera simbólica, que es un icono de la transformación cristalina de la cosa física anterior. Es por eso que las profecías anuncian a la América del Sur como el anfiteatro de Pacha. Es por eso que las corrientes espirituales del oriente de los Himalayas se trasladan a la América del Sur. Es por eso que el electrochorro ecuatorial hace un seno o una varianza que desciende a la altura de Cusco, porque Cusco es el segundo ombligo que ocurre después de la traslación geográfica desde Tiahuanaco en una proporción basado en la chacana territorial. Entonces, como pueden ver, el aspecto comienza a tomar forma. En esa imagen ustedes pueden ver una foto satelital que se difunde mucho, donde la ruta del Capagñán es una línea virtual que nace desde Tiahuanaco, pasando por Cajamarca y hace una varianza hasta Puerto Viejo. Y en una proporción opuesta desde Tiahuanaco al volcán o al monte Tunupa, es exactamente casi en la misma proporción. Pero ¿cuál es lo importante o cuál es el mensaje? Que ahí se configuran tres países, que es el Ecuador y Bolivia, cuyo centro viene a ser el Perú. Ahí está insertado el Capagñán. Ahora podemos visualizar que hay un mensaje oculto ahí, que es también de mucha importancia, porque estamos viviendo el 10º Pachacuti y según la visión andina de nuestros abuelos o tatarabuelos, de esos ascetas originales, denominado de alguna forma Huancaquilis o cualquier otro nombre, heredaron, así como en la ciudad de Arequipa, del cual yo estoy anunciando este mensaje. En esta parte de Arequipa vinieron a poblar los originarios, los puquinas, los collahuas, y trajeron una teología del regreso de Tunupa. Es por eso que la naturaleza plasma en uno de nuestros tres apus al Tunupa yacente en uno de sus nevados que se conoce como el Pichu Pichu, cuyo ícono tiene relación con el Tuturutu de nuestra ciudad de Arequipa, entre paréntesis. Entonces, como vemos, hay figuras que la naturaleza nos muestra. Entonces, ¿por qué le he llamado la otra perspectiva del Capagñán? Porque está relacionado a la profecía y al retorno del nuevo Tunupa. Seguramente no será el Tunupa que la historia nos ha mostrado, sino será quizás de una naturaleza muy diferente que nosotros ni imaginamos, pero cuyo nacimiento está pues ya materializado. Y es aquí que la ciudad de Arequipa es otro lugar geográfico que tiene mucha importancia. Entonces, como pueden ver en esta figura, está el Capagñán configurado en 3 países, inclusive Chile, cuyas figuras muestran siluetas de rostros humanos o vivos, y hay una razón de todo esto. Por eso que Cusco ha tomado la forma del puma yacente, pero Cusco también tiene el rostro del Tunupa en el Ollantaytambo. Pero también en la ruta del Capagñán está
el Cerro Pucara, que también es puma yacente. Es por eso también que la ciudad de Arequipa, después de haberse creado en las intendencias de la República, toma la configuración, después de todo un proceso histórico de luchas, de guerras, de conflictos, etcétera, a tener una silueta de lo que es un nombre alegórico que se conoce como el León del Sur, cuya alegoría está relacionado al puma de Pucará y al tunupa yacente en el Ollantaytambo. Que si nosotros hacemos una proporción de la chacana territorial, vamos a ver que tanto vertical o como horizontal, en los dos cuadrados que se mueven desde Tiahuanaco, cuyo epicentro es Tiahuanaco, Pucara y Cusco, en esas diagonales territoriales, sus líneas, tanto verticales oblicuas, apuntan a la ciudad de Arequipa. Es por eso que yo puedo decir que el nacimiento del nuevo Tunupa tiene como epicentro la ciudad de Arequipa. Y eso está confirmado por la revelación desde el Hanampacha, o como se conoce, los mensajes del Padre y la Madre, que vienen a ser los códigos celestiales revelados. Que en una de sus partes o mensajes está pues también el código tántrico andino, que habla de toda esta historia de las eras y todo lo demás que tienen que ver. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque es una obligación nuestra de profundizar, porque nuestros ancestros eran también seres iluminados y místicos, que siempre esperaban una luz divina desde el Hanampacha. Hoy día la ciencia confirma que la clarividencia, que la ubicuidad, basado en la teoría de las dimensiones, basado también en los efectos que tienen que ver con la física cuántica, o también con muchas ramas de la ciencia, que hacen un conocimiento integrador del cosmos. A esto, que vuelvo a repetir, siempre nuestro planeta Tierra ha sido visitado por seres del espacio. Ahora, hemos llegado a esta altura. Quienes hemos quizás leído y lecturado, voy a tratar de terminar quizás haciendo mención a la Biblia. Alguien me dirá, pero la Biblia es un libro de estos híbridos o estos personajes alienígenas que han prácticamente destruido nuestro imperio, nuestros ancestros. Como quien dice el dicho, ¿no? Nos trajeron una Biblia y nos dijeron con los ojos vendados, pero cuando abrieron nuestros ojos, vimos que en nuestras manos teníamos la Biblia, pero ya no teníamos lo que teníamos o heredábamos. Pero acá no tiene que ver, o no tiene la culpa la Biblia. La Biblia ha sido traducida, la Biblia ha sido escrita en una lengua, por decir, original, que es el hebreo y el griego. Entonces, también tiene que ser revisado, también tiene que ser analizado, pero ya no con una visión que se hereda de generación en generación, y en esto resumo, con la teología católica, ni tampoco con la teología del protestantismo, porque ellos no estudian o no investigan desde otra vertiente, como es la matemática, la geometría y la mística. ¿Por qué hago mención a esto?
porque en este libro sagrado se ha insertado muchos aspectos, muchos íconos de nuestra cultura andina, como es una chacana. Justamente una chacana se le encuentra en el Salmo 86, una configuración donde aparece una cruz cuadrada. Ahora, ¿por qué hago también uso de este libro, que es un libro de códigos? Porque justamente hace muchos años descubrieron el pi. El pi en el primer verso de la Biblia, en las primeras 5 palabras, que es 3.1415, y es reiterativo en otras partes. Y también se ha encontrado con el ordenador de que muchos versos y muchos pasajes configuran, por ejemplo, un capítulo completo configura una cruz cuadrada o configura un triángulo equilátero, o la configuración de un salmo en versión hebrea y luego convertida a una versión griega, configurando la cantidad de letras, también configuran cruces cuadradas. También se ha encontrado la constante fina, la epsilon, y todo que ahorita dejo de mencionar, y de ahí que la importancia por el cual yo hago, en este caso, uso de la Biblia para demostrar que es un libro también de mucha importancia para comprender la visión de la otra perspectiva del Capamñán, o sea, el regreso del nuevo Tunupa en estas tierras andinas de nuestros ancestros. Una configuración que nos permite inclusive codificar años, como es el año 2015 o como es el año 2033, que hablan otras profecías. Entonces, acá quiero hacer también una pequeña aclaración. Para poder configurar una chacana o una cruz cuadrada en el Salmo 86, por ejemplo, es necesario usar la gematría. La gematría es un estudio numerológico donde se colocan a todas las letras su valor original de su alfabeto. El alfabeto hebreo y el alfabeto griego es de carácter dual o alfanumérico. O sea, cada letra es letra a la vez y número a la vez. Con esta metodología es que descubrieron el pi, el epsilon, la constante fina y todo lo que les he mencionado. Y para eso existen métodos de la gematría. Y para obtener una chacana, por ejemplo, se usa el método ordinal. Entonces, como vemos, hay una visión muy diferente de lo que teológicamente nos han enseñado, por decir, la teología católica o el protestantismo. Es lo que yo he querido en esta noche mostrar en forma resumida, todo el misterio que esconde estas figuras, por decir, anatogeográficas, y tienen un mensaje. Alguien me dirá, pero tú estás mezclando la cultura judaica con nuestra cosmovisión andina. Pero yo digo, Pacha, Illa, Tixi, Huiracocha, Pacha y Achachi, o cualquier denominación, la luz eterna, o la luz creada e increada, cualquier concepto de la fuente original que existe en todo el universo cósmico y trascendental, ha tenido un propósito y ha tenido un plan divino desde su propia naturaleza, que lo es. La integración, inclusive de la dualidad. Por eso que nuestra cultura andina tiene un concepto dual, ¿no?
donde existe un padre y una madre, y fruto de eso existe lo que para nosotros viene a ser un primogénito, y de ahí desciende Tunupa, y eso no terminó, eso se vuelve operativo en los ciclos del Pachacuti, en este caso de nuestra cosmovisión andina. Por eso que esta parte teológica, desde mi punto de vista, debe ser analizado, debe ser considerado para un propósito de nuestro resurgir, porque tanto lo sociológico, lo histórico, lo político, también es parte holística de la realidad que es un concepto de Pacha. Y hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Y finalmente quisiera un poco complementar. Algunos de ustedes, hermanos, que no son de Arequipa, que pueden ser de cualquier otro lugar geográfico, no importa, siempre en nuestras historias, en nuestro libro de historia, se escucha el indio dormido. El indio dormido que yace en el Pichu Pichu. Pero hoy en día los investigadores de la historia, como María Rostorowski, inclusive profundiza más y saca a la luz de que este personaje no es el indio dormido, aunque simbólicamente sí es un indio dormido, pero pues su nombre original es Tunupa, según, digamos, los mapas 103 y 101 que publica pues Torres Lanza en todos estos mapas que existen y están vigentes en el Archivo General de las Indias. Eso es lo que yo solamente quiero aportar esta noche, sin ánimo de cansar. Y quizás por ahí puedan tener alguna pregunta. Responder, o en todo caso, doy por finalizado y será hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas noches. El Capalñán, bueno, eran tan amplios, ¿no? Estas vías de punta a punta del mapa latinoamericano, ¿no? Se adaptaban a las topografías, creo que señaló. Los chaquis supuestamente llegaban en tiempos adecuados, pues a través de esas correrías que tenían a través del Capalñán. Yo quisiera que me explique, hermano, si los chaquis llegaban a sus lugares destinados y en tiempos considerables, no o adecuados, ya no demoraban años, digamos. En todo caso, utilizaban cuevas, ¿no? O tapadas, me imagino, para cortar sus correrías. O ingresaban por portales mágicos que ellos sabían dónde estaban y enlazaban, pues, así, las redes de caminos conectados por el zapato. Eso quería que me explique, hermanito. Como dije al inicio, digamos, de esta pequeña disertación, hay que tener presente de que nuestro territorio andino ha sido pues visitado y hemos tenido la convivencia de los pachas, de los apus, de los huiracochas. Y todos ellos, cuando existieron en esta parte del territorio, hicieron una geografía propia como los apunianos. Entonces, por eso que hoy día existen los túneles, los subterráneos. Y todas esas cosas, como repito, fueron bajados desde las esferas celestes al territorio andino. Y esa es una de las razones que existe el Capajñán. O sea, el Capajñán no es un simple camino superficial,
que hoy lo conocemos por los historiadores, pero que ellos no van mucho más allá porque tienen una enseñanza académica, ¿no? De tipo occidental, que quizás dejan de lado, aunque ahora están cambiando, ¿no? Lo que es la parte mística. En la parte mística, lo que quedan es los oráculos, los huacas, los puntos energéticos o los vórtices que se cruzan. O sea, imaginariamente es como una malla de una pelota que envuelve. De esa forma, todo nuestro planeta está hecha. Y justamente en el Capajñán eso no es una excepción. Entonces, los chasquis eran seres de alguna forma superdotados, ¿no? Como hoy día lo conocemos, aquellos que están en los gimnasios, que son corredores, atletas, etcétera, etcétera. Esa naturaleza siempre ha existido, pero en categorías. Algunos de ellos, de alguna forma, también eran místicos, y conocían. O sea, ha habido, de alguna forma, una jerarquía de chasquis. Y también había una tipología de los chasquis que llevaban los mensajes y todo lo demás en la categoría que ellos en ese entonces lo tenían. Entonces, según lo que yo le he comprendido al hermano, algunos llegaban en un tiempo récord. Por ahí se dice, ¿no? Había la posta. Y en esas postas muchos chasquis esperaban, pero no esperaban pues sentados en un camino como que esperan nosotros en un paradero, sino que surgían, digamos, de estos lugares que ellos conocían como son los subterráneos. Por eso, si nosotros hiciéramos una radiografía realmente del Capajñán con un satélite, veríamos como la Vía Láctea, con las constelaciones y todo lo demás, todo ese lugar secreto y misterioso, y es único en el mundo, que ha sido bajado a los Andes. Y es una razón muy grande, por eso que invito para que profundicen e integren lo que estoy mostrando, ¿no? Cómo la naturaleza paralelamente actúa. Por eso que el buen vivir, la luz eterna, para alcanzar el Hanampacha, está justamente en la cabeza de la configuración que tiene el Perú, que viene a ser un tunupa recostado en forma inversa, cuya cabeza es tacna y mira el Titicaca. Eso tampoco no es casual, porque justamente descansa en una chacana, y sabemos que una chacana tiene su punto cero, que es el centro. Ese enigma es lo que realmente ocurre en las esferas mayores o en los reinos trascendentales. Entonces, todo eso ha existido y existe. Es lo que puedo realmente mostrar. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo soy respetuoso del horario y quisiera terminar, y en otra oportunidad, quizás no, en otra disertación, poder resolver algunas preguntas, porque creo que es para mí importante el respeto al horario. Sí. Gracias. En breve, Urpe. Hermano Silvio, adelante. Muy interesante la ponencia de Max. Muy interesante. Solo
que el término facha es mundial. Adelante, Silvio, adelante. Sí, escuchó atentamente al hermano Mac. La ponencia es bastante filosófico, ¿no? La tierra y la tierra. Bueno, creo que estos tipos de eventos es importante para afianzar justamente más el conocimiento. También darnos cuenta quiénes somos nosotros, ¿no? No también en este proceso, quizás en otra oportunidad, le voy a invitar al hermano Marco Rodríguez, porque él tiene una ponencia muy importante sobre la filosofía del Tahuantinsuyo, ya que él es secretario nacional de filosofía de Conatagua. Entonces, con él también hemos investigado profundamente los orígenes del Tahuantinsuyo. Entonces, hay una tesis tremenda, que no lo saben mucho, por supuesto, que el Tahuantinsuyo pues se inició en la zona costera, en la zona de Yucas, y de ahí fueron, según los desastres naturales, han ido pues caminando a las alturas de estos territorios. Entonces, todo ese tipo de conceptos, inclusive llegamos a más allá de los orcos, los primeros hombres que habitaron en estas tierras. Asimismo, otro concepto que lo puedo dejar para un proceso de investigación es que los aymaras fueron una colectividad formada por los maras y por los ayma. Y los maras, pues, con los ayma se discutieron, tuvieron problemas, y los maras fueron los marañones. Se fueron los marañones, quedaron los aymas, y ellos se quedaron con el término de aymara. O sea, hay varias hipótesis que hemos nosotros propuesto en conversatorios internos, y tenemos información, la investigación precisa. Por eso que es bueno este tipo de eventos para ir conociendo mucho más allá. Pero eso es para formarnos como, digamos, como identidad justamente. Pero si cuando queremos abarcar, como dicen las preguntas varias, ¿qué hacemos de hoy para adelante? ¿Cuál es la propuesta para adelante? O sea, creo que los eventos hay que dividirlos en filosóficos, ideológicos, políticos o doctrinarios, como quiera llamarse, para poder avanzar en orden. Yo les saludo, hermano Percy, muchísimas gracias por esto, hermano. Voy a tomar un porque también tenemos otro evento de una media hora más.